En la lección anterior aprendimos que el primer paso hacia el matrimonio feliz es dejar. Aprendimos que tiene que ver con dejar físicamente, con romper el cordón umbilical entre los padres y los hijos. Emocionalmente, ya no buscamos a papá y a mamá para que nos solucionen nuestros problemas. Y económicamente ya no dependemos de nuestros padres para solucionar nuestros problemas. Entonces decíamos que aquí el que sale ganando en dejar es el varón, porque se convierte en cabeza, el responsable. Eso va a hacer que él aprenda a proveer, que es la tarea principal de un varón, ser proveedor para su familia. Hay una suma que matemáticamente no es muy buena, pero si usted suma 1 más 1, esto es igual a 1. Tal vez matemáticamente le digo, no queda bien, pero en la forma de ser de Dios, esto es el matrimonio. Un hombre más una mujer igual a un ser. Y los dos, dice, serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. Entonces, cuando pasemos más adelante por eso, vamos a entender qué es esta situación. Hoy solo quiero que usted vea que 1 más 1 para Dios es 1. 1 más 1 para Dios es 1. Y por eso decimos acá que tal vez 1 más 1 en un concepto correcto de la matemática no sería lo ideal, pero sí en el plan de Dios. Y como estamos aprendiendo cada domingo, Dios y nosotros pensamos diferente. Dios y nosotros vemos las cosas diferentes. Y nuestra tarea es aprender a ver las cosas, la vida, desde el punto de vista entonces de Dios. Dice en Mateo 19:6, así que no son ya más dos, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso está en Mateo 19, hablando acerca de la importancia del matrimonio. Una sola carne, un solo ser, una sola forma de luchar. Y vamos a aprender un poquito acerca de qué significa esto de ser uno solo, porque somos diferentes en el matrimonio. Solo con el hecho de decir hombre y mujer ya tenemos conflictos. El hombre ve la vida de una manera y la mujer la ve de otra. Ya tenemos un conflicto. Pero ¿cómo podemos nosotros vivir a la luz de lo que la palabra de Dios ha establecido? Entonces dice nuestro versículo base, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, eso lo aprendimos la semana antepasada, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La tarea de hoy es tratar de entender qué es unirse, qué es estar en unión con otra persona, con nuestro cónyuge. ¿Cómo es que Dios concibe esta idea para la felicidad y la estabilidad de un hogar? Se unirá, dice, a su mujer. Esto nos habla de permanencia. Ellos están permanentemente juntos. Ellos viven entonces para compartir su vida de una manera sobrehumana, podríamos decir sobrenatural, porque no podemos entender cómo dos personas se convierten en uno, ¿verdad? No lo podemos entender, pero en la mente de Dios el matrimonio debería de funcionar de esta manera. El hecho de que hombre y mujer se convierten en un solo ser. En el hebreo, el idioma en el que fue escrito el Antiguo Testamento, la palabra equivalente a unir es adherirse, apegarse, ser pegado a una persona. Entonces, cuando lo que Dios unió, lo que Dios pegó, el hombre no lo puede separar. Si usted agarra dos piezas y las une con un pegamento fuerte y trata de separar las piezas, ¿qué va a suceder? Se rompen, van a sufrir,
no va a haber el deseo de Dios de ser felices en el matrimonio. No va a existir. Entonces, cuando usted acepta a la otra persona, usted está pegándose. Usted está pegándose como cuando pegamos dos papeles. Se pegan y nunca jamás volverán a ser iguales, porque están pegados el uno al otro. Entonces, el término unirse y se unirá, está hablando y se pegará. Entonces, ¿cómo ve Dios la unión de un hombre y una mujer? Es como cuando nosotros echamos pegamento, unimos y eso ya no se puede separar. Si usted ve las personas que están en proceso, que ya viven en divorcio, son personas que ya tienen una historia y de una u otra manera no están bien emocionalmente, de una u otra manera no pueden gozar de la plenitud de un matrimonio, ya sea por el papá de los hijos o por los hijos o por cualquier situación, porque el estar pegado es algo que viene a causar entonces, el que está bien pegado, felicidad, porque sabe que hasta que la muerte lo separe, y el que está mal pegado, pues sabe que el día que se despegue, sufrirán las consecuencias. El problema entonces hoy en día es que muchos se casan pensando, si no funciona, me separo. Entonces no entiende lo que Dios está diciendo. Dios dice que serán pegados para siempre hasta que la muerte los separe. No es tal cosa de que si no funciona, nos separamos. Yo tengo algunas normas en particular cuando caso personas. Y sé que hay muchas personas que no las comparten, pero yo lo hago porque veo la seriedad. El matrimonio no es cualquier cosa, el matrimonio es algo serio. Y si yo voy a estar involucrado en un matrimonio, ese matrimonio tiene que ser serio. No es como una fiesta, porque la gente no entiende lo que va a suceder en ese momento de casarse. Y una de las cosas que yo no caso cuando estamos en las pláticas y pregunto es ¿cómo se van a casar? Y si me dicen con bienes separados, automáticamente les digo hasta acá, yo no puedo seguir esta consejería y busquen a alguien más. ¿Por qué? Porque bienes separados ya tiene la idea de separación. Cuando nos separemos ya no le va a tocar nada a ella, o cuando nos separemos ya no le va a tocar nada a él. Desde el momento en que están casándose con bienes separados, ya está la semilla en su mente y en su corazón de la separación. Entonces la ley es el que ha dicho que hay una forma de casarse con bienes separados, pero bíblicamente viene a ser la otra forma, que también la ley lo dice, es que ellos viven en unidad, y esa unidad es en todas las áreas de la vida, hasta que la muerte nos separe. Esto realmente son palabras, y la gente no entiende que Dios a través de su palabra es que nos habla. Entonces Dios está hablando ahí, y lo que dice en la forma, que sería en la fórmula que nosotros usamos como ministros a la hora de casar, siempre decimos hasta que la muerte los separe. Pero en la mente de la gente, cuando no ha recibido una consejería, cuando no se le ha orientado de la importancia del matrimonio, entonces dice hasta que los pleitos, hasta que el desinterés, hasta que la otra, hasta que el dinero, cualquier cosa puede separar. Cualquier cosa puede separar cuando yo no entiendo cuál es el plan de Dios. Yo necesito entender que Dios, cuando une personas, los une para siempre. Para siempre. Entonces, cuando el ministro dice hasta que la muerte los separe, ¿hasta cuándo es ese pacto? Hasta la muerte. Y entonces yo necesito que el novio y la novia entiendan de antemano qué significa esta situación, porque esto es algo tan serio, porque Dios es el que nos está casando, Dios es el que está en medio, Dios es el que está con nosotros, a Dios le estamos prometiendo. Cuando usted invita a la boda, todos los demás invitados son testigos de su compromiso, y ahí está Dios. Por eso nosotros invitamos personas a las bodas. Ellos van a atestiguar que nosotros hicimos una confesión, y la confesión es: acepto
hasta que la muerte nos separe. Nada podría separar, a excepción de una cosa que dice la Biblia, que es la infidelidad, sí podría separar a una pareja. La Biblia habla de que hay dos formas de volverse a casar. Una es la muerte del cónyuge, y Dios permite las segundas nupcias, y la otra es la infidelidad de una de las partes. Bíblicamente esas son las formas que Dios permite que eso suceda, porque se rompe el pacto, ¿verdad? Y cuando aprendimos a hacer eso, algunos todavía estábamos arriba cuando hablamos acerca de eso, y veíamos cómo Dios se divorcia de Israel. ¿Te recuerdan? Dios se divorcia de Israel en Jeremías y se volverá a juntar con Israel en el tiempo del milenio. Por eso entonces Dios sabe que donde hay infidelidad, que fue la infidelidad de Israel, puede existir entonces el divorcio. El divorcio entonces es algo que destruye a las dos personas. El divorcio no es solo donde una de las dos partes sale ganando, porque estábamos hablando de que están pegados, y al estar pegados van a sufrir alguna quebradura a la hora de separarse. Cuando se separa un hombre y una mujer que han sido unidos por el pacto de matrimonio, los dos resultarán afectados, los dos. Porque puede ser que alguno de los dos tenga otro amor, otro amante. Eso no quiere decir que no vaya a sufrir. Eso no quiere decir que más adelante no hayan consecuencias de una promesa que se le hizo a Dios. Si nosotros, viviendo bien, si nosotros queriendo cumplir la promesa de Dios, tenemos dificultades, mucho más cuando nosotros nos salimos del parámetro y la norma establecida por el Señor. Es muy importante entonces que tanto el hombre como la mujer sepan que su pareja está comprometida en relación al matrimonio para toda la vida. Cuando uno se casa ¿para qué? Para toda la vida. ¿Y mi pareja qué debe de sentir? Que este compromiso es para toda la vida, toda la vida. Ahora, en esas circunstancias van a haber problemas, sí, van a haber desacuerdos, sí, van a haber ciertos enojos, claro que sí. Nosotros no podemos decir que no existen, porque sí, media vez están dos personas, ya tenemos un conflicto. Y por muchas razones suceden entonces las separaciones. Pero qué bonito cuando usted está convencido que su pareja entiende el concepto de Dios, que el matrimonio es para toda la vida. Llueve, truene o relampaguee. Ese es el plan de Dios. Y el plan de Dios siempre es perfecto, perfecto. Y sufrimos cuando nos salimos de ese proyecto de Dios. Entonces dice el versículo, serán una sola carne. Eso habla de unidad. Una sola carne es como que agarremos dos pedazos de plasticina y los juntemos y ya no podemos separar un color del otro. Estamos tan unidos delante de Dios que Él nos ve como un solo ser, como un solo ente, como una sola persona. Entonces, la unidad matrimonial consiste en la intimidad mental, en la intimidad emocional, en la intimidad espiritual y en la intimidad física. Cuando hay una declaración, lo declaro marido y mujer, en ese momento comienza un grado de intimidad en todas las áreas que antes no existían. Hay algo que ya no se usa normalmente o ya no tiene mucho sentido, es cuando uno casa a los novios. Y la frase original dice, ahora puede besar a la novia. Ese ahora es porque no había sido besada. En la antigüedad ese era el asunto, se hacían los tratos, ¿verdad? Pero no había besos. Y entonces cuando se oficiaba el servicio matrimonial, ahí el ministro decía, ahora puede besar a la novia. Pero ahora ya va más besada, entonces ya. Solo dice uno, bueno, bese a la novia, porque ya no dice ahora. En esa unidad existe esta situación mental.
emocional, espiritual y una intimidad física. Tenemos entonces que mentalmente, emocionalmente y espiritualmente, físicamente, estamos unidos para siempre. Cuando sucede esta situación de la declaración de marido y mujer, se vuelven un solo ser, y eso habla de exclusividad. El marido es para la esposa y la esposa es para el marido. Y cuando habla del aspecto físico, dice, ahora dice, la Biblia dice, la mujer no tiene derecho sobre su cuerpo, ni el hombre tiene derecho sobre su cuerpo. El cuerpo de la mujer le pertenece al varón y el cuerpo del varón le pertenece a la mujer. Entonces, nosotros muchas veces no entendemos estos principios. ¿Dónde está esa felicidad que podemos encontrar para saber que estamos en el camino que Dios ha establecido? Estamos pensando en que hay una intimidad profunda entre estas dos personas. Es una intimidad tan profunda que lo único que puede separarlos ha de ser la muerte. Y aquí entonces en la declaración que hace el ministro, solo comienza el proceso de ser una sola persona. El proceso entonces comienza con la declaración y de ahí usted le tiene que hacer frente a esa declaración todos los días, momento a momento. Porque nosotros somos, como hablábamos hoy por la mañana, en lado positivo y lado negativo del pensamiento. Si todo va bien, estamos contentos. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, no pensamos de la misma manera. Igual sucede con los novios. Cuando los novios están a punto de casarse, ¿cuál es la emoción más grande? La boda, el acto en sí, y que la gente, y que todo esté bien, y que todo esté bonito. Mire, yo siempre he pensado de manera particular, si la gente le echara ganas a su matrimonio, como le echa ganas a su boda, tuviéramos parejas felices. ¿Cuánto tiempo le invierte la gente? ¿Cuánto dinero le invierte la gente a una boda? Pero usted no lo va a ver igual ya cuando están casados. Cuando debería ser todo lo contrario. Yo se los digo, los aconsejo. La boda no es para la gente, la boda es para ustedes. Ustedes son los que se van a casar, no la gente. Y siempre nosotros tenemos que tener en mente a mi pareja. Entonces, cuando usted hace esto, empieza el proceso de convertirse en un solo ser, mental, emocional, espiritual y físicamente. La pareja entonces es un equipo y debe de compartirlo todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Debe de compartir los problemas, pero también debe de compartir las alegrías. Sí, dice, deben compartir sus cuerpos, sus ideas, sus posesiones, sus habilidades, hasta sus problemas, éxitos, sufrimientos, fallas. Cada uno necesita buscar el bien de la otra persona. Somos un equipo, no somos contrarios, no somos enemigos, somos un equipo de trabajo. Por eso Dios nos juntó, porque si uno hace huir a 1000, 2 harán huir a 10,000, dice la Escritura. Entonces cuando yo lo entiendo, que mi esposo o mi cónyuge no es mi enemigo, no es mi rival, yo entiendo que estamos juntos. ¿Para qué? Para progresar juntos, y en ese progresar juntos siempre tienen que haber entonces estas situaciones, compartir ideas, posesiones, habilidades, problemas, todo, compartir lo bueno y compartir lo malo, para que entonces nosotros podamos ser un buen equipo de trabajo. Efesios capítulo 5, versículo 28 dice: así también los maridos, los esposos, dice, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, mire este principio, a sí mismo se ama.
el que ama a su mujer ha entendido el principio. ¿Y cuál es el principio? También los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque al fin y al cabo, ¿qué somos? Una sola carne. Entonces, cuando yo ofendo a mi esposo, cuando yo ofendo a mi esposa, cuando yo fallo a mi esposa, yo le fallo a mi esposo, me estoy fallando a mí mismo. Ahora imagínense si nosotros entendiéramos el pensamiento de Dios, que mi tarea principal es hacer feliz a mi esposa. La tarea principal de mi esposa es hacerme feliz a mí. Entonces, ¿quién vive infeliz? Hay infidelidad cuando uno de los dos se convierte en orgullo, cuando una persona quiere ser siempre el centro de todo. Egocéntrico. Entonces, cuando usted ve el amor de Dios, es un amor que fluye en bendición hacia la pareja. Cuando deja de haber un fluir y solo hay una dirección, entonces comienzan los conflictos. El conflicto es no hay conflicto cuando el amor es de dos vías. Yo doy y yo recibo. Yo doy y yo recibo. Y mire lo que dice de la mujer Proverbios: le dará bien y no mal todos los días de su vida. El marido tiene que ser un marido amante, que eso vamos a hablar más adelante, y la mujer tiene que procurar el bien de su cónyuge. Unidad entonces total no es fácil. El problema mayor que tenemos es nuestra naturaleza o nuestra carne, que nos insta hacia quererlo todo para nosotros y no compartir nada. Entienda esto, hermano, el enemigo número 1 de la felicidad matrimonial es el egoísmo, el egocentrismo. Yo no vine a esta relación a ser feliz yo, vine a esta relación para hacer feliz a alguien más. La otra persona tiene que venir con la idea de hacerme feliz a mí. Y si nos levantamos los dos con esa actitud, siempre seremos felices. ¿Dónde comienza el problema? Donde yo pienso solo en mí, donde yo pienso solo en mi bienestar, en mi felicidad. Y entonces la felicidad de una persona se convierte en un matrimonio egoísta. Dice, la presencia de Cristo en el hogar es el único remedio para quitar el egoísmo. Él nos da la capacidad para pensar en el bien de nuestro cónyuge antes que en el nuestro. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? A través de su Espíritu, a través de su palabra, nos va a decir que lo más importante en nuestra vida es la pareja que Él nos dio. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Cuidar a la mujer, proveer, protección. ¿Y qué tiene que hacer la mujer? Tiene que amar a su esposo, respetar a su esposo, admirar a su esposo. Y la unidad entonces no es lo mismo que uniformidad. No es el plan de Dios que la mujer y el hombre pierdan su identidad como individuos. La idea no es que yo deje de ser yo y me convierta en mi marido o en mi esposa. La idea es que usted mantenga su individualidad, aquellas habilidades que Dios le da, aquella personalidad que Dios le da, sin afectar la vida matrimonial. La unidad matrimonial existe cuando los dos individuos voluntariamente se entregan el uno al otro para armonizar y complementarse, cuando los dos corazones, las dos vidas se juntan para fluir en una sola. ¿Dónde está el secreto de la vida familiar? Cuando los dos sabemos hacia dónde vamos. Los dos sabemos hacia dónde vamos y los dos vamos a luchar por lo que sabemos. ¿Dónde comienza? Donde el hombre o la mujer toma una decisión unilateral y ahí tenemos conflicto. Tiene que ser en el matrimonio, tiene que ser platicado, tiene que ser consensuado. Ahora, Dios dispuso que el hombre fuera cabeza. Quien tiene la última palabra en la casa es el hombre.
La mujer puede decidir, puede sugerir, la mujer puede expresar y el hombre oye, el hombre escucha. El hombre por eso las mujeres son más emocionales y el hombre es más racional. El hombre piensa. Y entonces a quien van a pedirle cuentas, si usted tiene injerencia sobre la decisión de su marido, usted sepa que a quien le va a tocar duro no es a usted. Ayuda, para estar ayudando, porque esa fue la razón por la cual la mujer existió. Si no, no hubiera existido. En el plan de Dios existía el hombre, pero encontró que no había quien lo ayudara, entonces le hizo a la mujer. La mujer es ayuda, ayuda. Y entonces viene acá. Cuando nosotros direccionamos algo, tenemos que hacerlo entendiéndonos y tomando una dirección hacia donde decidimos como esposos que queremos ir. Decisiones que nosotros tomamos. Qué dichosa es la pareja que reconoce que los dos están en el mismo equipo y que no están en competencia. Aquí no se trata de la guerra de los sexos. Aquí no se trata de quién gana, el hombre o la mujer. Porque si es competencia, lo más seguro es que los dos van a perder. El enfoque entonces tiene que ser la pareja y no los hijos. Preste atención entonces a esta situación para que usted no tenga el síndrome del nido vacío, que es lo que le pasa a muchos. El síndrome del nido vacío. ¿Cuándo pasa eso en el hombre y en la mujer o en la pareja? El matrimonio empieza con dos personas y termina con dos personas. ¿Qué hacen los hijos? Hacen su vida y se van. Eso es lo normal, lo que Dios esperaría que se hiciera. Entonces aquí tenemos nosotros esta situación. Si usted tiene hijos mayores en casa y no hay modo que se vayan, hay un hermano muy bueno, se llama Ricky Marroquín, tiene su canal en el YouTube y él tiene una plática muy bonita. ¿Qué hacen los padres con los hijos adultos? ¿Qué deben de hacer? ¿Qué soluciones hay bíblicamente? Óigala, es bastante bien, bastante buena. Muchos padres han permitido que sus hijos sean el enfoque o el centro de la atención. Y cuando ellos crecen y se van, los dos son como extraños. Porque se fueron el sentido de por qué trabajaban, de por qué hacían las cosas. Porque la pareja siempre tiene que ser mi prioridad, no los hijos. Los hijos se van a ir, van a hacer su vida, que está bien hecho, y se van, y vuelan. Y nosotros no creamos hijos para que nos mantengan. El que tiene ese pensamiento no es de Dios. La Biblia dice que son los padres los que hacen herencia a los hijos. Pero no dice que son los hijos los que tienen que sostener a los padres. Y usted se recuerda cuando hablamos en la primera plática, decíamos que hay un mandamiento cuando somos hijos y ese mandamiento se cambia cuando nos casamos. Porque ya estamos bajo otra situación, bajo otro aspecto para con Dios. Entonces cuando yo me caso, ¿para qué me caso? Para que mi esposa, para que mi cónyuge sea lo más importante de aquí hasta que la muerte nos separe. Entonces cuando una pareja le pone mucho énfasis a los hijos y los hijos se van, son extraños, no tienen nada en común. Y miren, nosotros empezamos dos y si Dios nos da la vida, terminamos dos. Únicamente el matrimonio es únicamente el matrimonio es permanentemente, pero criar hijos es temporal. Eso me llamó mucho la atención. Por un tiempo, nosotros nos convertimos en padres que crían hijos, pero nosotros como esposos estaremos permanentemente hasta que la muerte nos separe. Pues una de las cosas que yo debo de pensar, cuando se dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, cuando me voy a unir a mi esposa, vamos a tener hijos, porque ese es el deseo de Dios. Pero los hijos no son la razón del matrimonio. Los hijos no son la razón, son el fruto del matrimonio, pero no son la razón.
del matrimonio. Entonces el énfasis no debe estar sobre los hijos, el énfasis debe estar sobre la persona a la cual usted hizo un compromiso. Usted no tiene un compromiso con Dios hasta que la muerte lo separe. ¿O sí? ¿Con sus hijos? No dice usted, no dice la Biblia que usted hizo un compromiso, pero con su pareja usted sí hizo un compromiso delante de Dios conscientemente hasta que la muerte. Entonces, hermanos, los que están ya en esa etapa, piénsenlo bien, ¿qué van a hacer ahora que ya no estén los hijos? Ojalá que se hayan cultivado el uno al otro para no ser entonces dos extraños viviendo en la misma casa. Aprendamos entonces de los dos burros. Como dice una canción que había antes, una canción de unos argentinos, no todos los burros son tan burros, decía. Aprendamos de estos dos burritos. Piense usted que estos dos burritos están atados por una cuerda. El burrito tiene que ir a comer allá y este burrito tiene que ir a comer acá. Entonces comienza una tensión. Él quiere ir allá, este quiere ir allá, y empiezan a luchar, se cansan, se golpean, porque uno quiere ir a comer y el otro quiere ir a comer. La solución del problema está bien fácil, está acá. Comienzan entonces los dos viendo su objetivo y luchando por llegar a él. ¿Ve? Luchan, se jalan, se jalonean, todo esto, al final se cansan. ¿Cuál era la solución? Es los dos ir hacia el mismo objetivo, a comer acá, y los dos ir hacia el otro objetivo, comer acá. ¿Quién se golpeó? Ninguno. ¿Quién se cansó? Ninguno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Cuando nosotros somos esposos, aquí está. Demasiados hogares están destrozados, dice, por la misma clase de desunión que tenían los dos burritos al principio. Atados por el vínculo del matrimonio, el esposo y la esposa tratan de ir cada uno por su propio camino en buscar, dice, su satisfacción. Pero para hallar verdaderamente satisfacción en el matrimonio, ambos necesitan ir en la misma dirección. Ambos. Esto entonces es una escuela de vida que uno va aprendiendo en el proceso, ¿verdad? Y por eso las pláticas prematrimoniales son importantes, porque lo que yo le enseñe, lo que yo le diga, determinará la felicidad o la infelicidad de esa vida matrimonial, porque no es lo mismo que alguien que ya pasó nos diga cómo es el asunto, a dos que apenas van a pasar, ¿verdad? Entonces no es igual. Y uno le puede decir cosas que aprendió, que metió la pata y que ellos no lo deberían de hacer. Cuando los dos, el hombre y la mujer, están dispuestos a sacrificar algo de ese individualismo por el bien del matrimonio, los dos ganan, experimentan una unidad hermosa. Se recuerda que yo le dije a usted que hay una máxima en la resolución de conflictos. La primera regla que a uno le enseñan en solución de conflictos es ganar. Cuando hay un conflicto, los dos tienen que ganar y los dos tienen que perder. Si alguno de los dos gana y el otro no gana nada, eso es algo que se va a ir acumulando en el corazón. El peor error que nosotros podemos hacer es, en una discusión, ganar, porque eso fue una pérdida. Porque herí el corazón de alguien, herí los sentimientos de alguien, herí los valores de alguien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pero por el bien del matrimonio, los dos deben de ganar. Y así cuando los dos aprenden a hablar, cuando los dos aprenden que hay un punto medio en las situaciones de la vida, siempre hay un punto medio donde tenemos que llegar. Y entonces ahí los dos llegamos y ahí hay una unidad de pensamiento, ahí hay una unidad de dirección, hay una unidad que nos hace experimentar entonces que el matrimonio es bueno y no es malo. Preguntas para reflexionar. Según el plan de Dios, ¿el matrimonio debe de durar
Hasta que la muerte nos separe. La unidad matrimonial consiste en la intimidad en 4 áreas. ¿Intimidad en qué? Emocional. Emocional, sí. Emocional, espiritual, físico y no me acuerdo. Emocional, sentimental, y también está el aspecto del cuerpo. ¿Por qué no es fácil lograr unidad en el matrimonio? ¿Cuál es el problema mayor en la vida matrimonial? El egoísmo. El egoísmo es donde alguien está pensando en él y no en el bienestar de la pareja. La uniformidad consiste en 2 o más personas. ¿Sí o no? Cosas. La unidad, la inconformidad, perdón, la uniformidad consiste en 2 o más cosas que son iguales. Es como cuando nosotros decimos, bueno, vamos a poner a la gente en el colegio y todos van a usar el mismo color del pantalón, el mismo color de la camisa, el mismo, todo es igual. Pero en el matrimonio no es así, porque entonces se pierde la individualidad. Mientras la unidad consiste en que 2 personas se ponen de acuerdo. 2 personas se ponen de acuerdo, con su manera de pensar diferente, con su manera de haber sido educados diferente, y que se complementan entonces el uno al otro para llegar a un destino predispuesto por nosotros. Juan y Marta, dice, se casaron enamorados, pero en el paso del tiempo él se dedicaba más y más a los negocios y ella a la vida social con sus amigas. Después de 20 años, en el matrimonio ya son ellos 2 extraños. ¿Qué pasó allí? ¿Qué, usted como un buen consejero, qué les diría? ¿Qué pasó allí? No estaba trabajando con mi equipo. Ajá. Tenían objetivos diferentes. Ajá. Falta de tiempo de uno hacia el otro. Ajá. Sí. Tal vez egocentrismo. Yo también. Cada uno por su lado. Dijimos que en el plan de Dios, mi pareja llega a ser ¿qué? Mi prioridad. Ahora, yo tengo que hacer muchas otras cosas más, pero mi esposa es prioridad. Pero mi esposo es prioridad. Ahora, ¿dónde se perdieron cada uno de ellos? Cuando el negocio llegó a ser su prioridad y la vida social llegó a ser su prioridad. Vivían para el negocio y vivían para la vida social. Y entonces así no funciona un matrimonio. Un matrimonio funciona. Estaba esta semana, ayer creo que fue anoche, estaba viendo de esos videos cortos que pasan en YouTube y vi 3 parejas de ancianitos, ya ancianitos. Ella era más joven, él era más grande y ella lo llevaba a tomar el sol al parque, pero iba a caminar. Y ella tenía más vitalidad que él, pero ella lo aguantaba. Después pasaron a 2 viejitos que están en la calle y antes de pasar la calle que van a atravesar, los 2 se besan, se agarran la mano y se atraviesan la calle. Entonces uno dice, qué bonito que uno pudiera llegar a viejito sintiendo lo mismo, experimentando lo mismo, esa alegría o esa emoción como cuando nos enamoramos al principio. ¿Se recuerda usted cómo uno se enamora? Uno siente cosquillas en el estómago, siente alegría de estar con la persona que quiere, y cuando no están pasando estas cosas es cuando hay alguien que no está dando prioridad a la vida matrimonial. Entonces, incluso en el ministerio de muchos pastores, por exacto, dedican tanto tiempo, digamos, a la iglesia que se olvidan de su pareja, ¿va? Exacto. Uno debe de poner las cosas en prioridad. Dios primero, mi esposa después, y en tercero
La iglesia, el ministerio. Uno nunca puede sacrificar su vida de ministerio a costa de la esposa. Eso no es espiritual. Porque yo soy el ejemplo. Alguien me contaba aquí en Chimaltenango, de una iglesia en Chimaltenango. Llegó el pastor a solicitar, ¿verdad? Lo pusieron a ver cómo predicaba y cómo era el pastor antes de darle la oportunidad de trabajar en la iglesia. Y sus hijos dicen que andan de arriba para abajo. Y cuando terminó de predicar, ni siquiera le dijeron vamos a hablar con usted. Porque siempre uno va a predicar y dice, bueno hermano, queremos hablar con usted, lo llevan a un lugar y ahí le platican. Entonces él le preguntó al que le había hecho el contacto, pero ¿por qué no? Es que los hermanos vieron usted cómo ha educado a sus hijos y no quieren eso para la iglesia. Entonces, el ministerio es importante, pero mi familia determina qué grado de espiritualidad puedo tener. Yo los puedo engañar a ustedes porque vivimos a la distancia, pero no puedo engañar a mis hijos, a mis hijas y a mi esposa, porque ellos viven conmigo. Ellos conocen, ¿ya? Entonces lo que decía el hermano es cierto, a veces el mismo ministerio es un problema en la vida matrimonial. ¿Cuál de los 4 principios en Génesis descuidó esta pareja de Juan y Marta? La unidad. ¿Que estaban qué? La unidad. En unidad. Que estaban en unidad. Dejará, sin duda que lo dejaron, padre y madre, y se unirán. Y entonces ya cada uno comenzó a hacer su vida. Eso no es unidad. La unidad es cuando nosotros somos capaces de poder vivir y armonizar hacia dónde vamos y qué hacemos de la misma manera. ¿Cuál sería la solución que le podríamos dar a Juan y a Marta? Tiempo, para mí que se dediquen tiempo el uno al otro. Tiempo. Y cambiar sus prioridades. Ese es el secreto. Entender entonces que todas estas cosas no son la prioridad. Uno necesita el dinero definitivamente, pero no a costa de el tiempo que nosotros dedicamos entonces a nuestra pareja. Así que, ¿preguntas, hermanos? ¿O comentarios? Yo no sé cuál es el inciso C. ¿De dónde? Es que yo vi que pasó el inciso A, el inciso B. Es unidad total, no es fácil. El inciso C. Unidad total. No es fácil. Sí, unidad total no es fácil. Sí, ahí está. No se ve. Ah, ya se fue. Ahí está, es el C. La unidad total no es fácil, el problema mayor es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Cómo podemos hacer ahí cuando están los 2 burritos, verdad? Están jalando los 2, uno para cada lado, pero ¿cómo podemos hacer nosotros para enfocarnos para ir en una sola dirección? ¿Cuál fue la solución ahí con los burritos? Tuvieron que platicar. Tuvieron que llegar a mira, nos estamos cansando, no estamos llegando a ningún lado. Entonces, ¿por qué yo no te acompaño y nos comemos tu parte y después venimos y nos comemos mi parte? ¿Sí, Lenny? Ahí sería también ceder, porque eso es algo bien
no se ve. Es que eso, como yo les decía anteriormente, eso es vivir así, es algo que se aprende desde el principio. Si no, nos va a costar un poquito. Por ejemplo, aquí ustedes los ven, aquí ya están cansados y sin duda ya están heridos, ¿ve? Ya hay cosas que pasaron. Esta debería haber sido la solución primaria, no esta. Entonces, cuando pasan estas cosas es donde ya tenemos que entrar a otras cosas, a otros términos, y el consejo acá es que podamos platicar. Ahora, eso también no es fácil, platicar no es fácil. Si yo entonces estoy centrado en un pensamiento y mi cónyuge está centrado en otro pensamiento, tenemos dificultad, tenemos problemas. La comunicación es vital, no solamente en el matrimonio, sino en todas las áreas de nuestra vida. Si no hay comunicación, difícil. Yo lo que he descubierto en mi tiempo de ayudar a parejas es que si una de las partes no quiere, es difícil. La gente dice, mira, ayúdeme a mí. No puedo, porque ustedes son dos y las decisiones no las tiene que tomar solo una persona. Tiene que ser la pareja que quiera. Tiene que querer entonces ser ayudada. Y cuando llegamos a un punto donde ya no nos podemos comunicar, lo que tenemos que hacer es buscar un árbitro. ¿Va? Buscar un árbitro, porque cada vez que yo hablo nos alteramos, él se altera y las cosas terminan mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un mediador. Y hay una técnica fácil. Dice, bueno, se llama la técnica de los 10 minutos. Va a tener usted 10 minutos para hablar, lo que usted siente en su corazón. Y usted, a la otra parte, oiga, no empiece a pensar cómo se va a defender. Oiga, porque eso es lo que sucede. A nosotros nos dicen algo y automáticamente ya estamos pensando qué vamos a responder. Entonces no estamos oyendo, nosotros necesitamos oír. 10 minutos para hablar. Va, suena, se le acabaron sus 10 minutos. Ahora, tiene usted 10 minutos para hablar. Mire, después de 20 minutos, las personas sacaron todo lo que tenían y se sienten más tranquilas. Ya se puede dialogar de la mejor manera porque son como una olla de presión, ¿no? Pero cuando se les sale la presión, ya lo podemos abrir y podemos ver qué hay adentro. Entonces, son de las cosas que son básicas. El hablar es básico, el sacar lo que yo siento, lo que yo pienso, mi punto de vista, eso es bueno, pero muchas veces el cónyuge no me da el tiempo, no me oye, no me escucha. Y entonces tenemos que dar esa situación. Por eso digo, cuando ya no se puede, tenemos que buscar un árbitro. Qué bueno que podamos solucionarlo nosotros. Qué malo que tengamos que buscar un tercero, porque no podemos nosotros, no lo podemos hacer. ¿Estamos? Bien. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios, dos seres humanos, tan diferentes como es un hombre y una mujer, físicamente diferentes, emocionalmente diferentes, en todas las áreas, Señor. Somos totalmente diferentes. Pero los que han descubierto, Señor, el éxito de vivir juntos, saben que tener un matrimonio es un pedacito de cielo sobre la tierra. Llegar a la casa sabiendo que ahí tengo a alguien que me espera, que me quiere, que me atiende, que está preocupada por mí. Eso, señores, de veras es agradable. Pero Satanás, Señor, está interesado en que nosotros no experimentemos eso. Satanás está interesado en dividir matrimonios, dividir relaciones, porque lo que Dios une no los debe separar nada. Pero Satanás sabe que Él puede, Señor, a través de su astucia, a través de su ingenio, Señor, separar al hombre y a la mujer. Nosotros debemos de estar despiertos. Tu palabra dice que Él anda como león rugiente viendo a quién devorar. La pareja que está distraída, la pareja que no está en comunión uno con el otro y no están en comunión con Dios, es una pareja que Él la va a agarrar y va a empezar a querer que se divida. Por eso debemos de entender que el principal enemigo de nuestra pareja no es mi cónyuge,
El principal enemigo en la pareja es el diablo, que quiere nuestra separación, quiere nuestra destrucción, quiere nuestro sufrimiento. Así que, Padre, agradecemos este tiempo que tú nos das de aprender como parejas y ir aprendiendo, ir agarrando estos conceptos que son buenos para dárselos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a otras personas que necesitan, Señor, un hermoso consejo. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.